licenciado y doctor en patrística, egresó ahí de la Universidad de los Agustinos de Roma. O sea que tenemos a una persona muy importante, sabe del tema, así que nos puede brindar una charla muy importante. Y hoy iniciamos la Escuela de Religión. Y en este primer encuentro vamos a tratar el tema del creer, ¿no? Como sabemos, creer es un acto libre, un acto de libertad de cada uno del ser humano, de la persona. Y para creer necesitamos un mínimo de saber, un mínimo de conocimiento, ¿no? Y justamente vamos a hablar de nuestra fe católica. Eso es fundamental. Una vez un sacerdote justo el otro día nos estaba diciendo que la fe busca entender lo que cree. La fe busca entender lo que cree, dijo, ¿no? Me llamó mucho la atención esa frase. Y obviamente para lograr este entendimiento, queridos hermanos, debemos conocer sobre nuestra fe católica, madurar, aclarar, profundizar, hacer consciente, ¿no es cierto?, esa fe, reapropiarnos del contenido de la fe. Nosotros, laicos, tenemos que tener en cuenta todos esos detalles. Por eso en este primer encuentro nos invitan a reflexionar en el yo creo, en el nosotros creemos. ¿Y qué nos va diciendo Dios en las verdades formuladas en nuestro credo niceno-constantinopolitano? No quiero hablar más, lo dejo al Padre y él ya se va a encargar de contarnos un poquito sobre el tema. Padre, buenas noches y gracias. Muy buenas noches. Bueno, gracias Francisco por las palabras. Ya hizo el resumen de todo, así que si se quedan con eso ya tienen lo principal. Y agradezco la invitación, un gusto compartir esta noche con ustedes y felicitarlos por la Escuela de Religión y desearles perseverancia, porque comprender nuestra fe exige un esfuerzo. Todos ustedes están haciendo un esfuerzo esta noche porque tuvieron seguramente todas sus actividades durante el día, algunos corrieron más, otros menos, pero sea como sea, esta noche nos requiere a todos un esfuerzo. Y bueno, lo ofrecemos también en este tiempo de Cuaresma, pero a darle continuidad, porque eso nos ayuda a fortalecer y, como dice San Pedro, a dar razones de nuestra esperanza. Podríamos ilustrar el tema de esta noche con el Evangelio que escuchamos el día domingo. Recuerden de qué se trató el encuentro de Jesús con la samaritana, que nos muestra cómo la fe lleva un proceso, desde un poco una especie de confrontación de ella con el Señor hasta que profesa la fe. Es decir, que nos muestra la trayectoria, el proceso, el camino de la fe, una fe que tiene que purificarse. Y en un momento esa fe crece cuando ella la comparte. En un momento deja el cántaro y va corriendo el poblado y le dice a la gente: encontré un hombre que me dijo esto y esto, ¿no será el Mesías? Es una pregunta que uno podría pensar, duda, pero esa pregunta de una fe aún imperfecta es la que moviliza al poblado a encontrarse con Jesús. ¿Y cómo termina el Evangelio? Diciendo: no creemos ahora por lo que tú nos dijiste, ahora creemos porque nosotros hemos experimentado. Es decir, que en ese Evangelio se reflejan estos dos aspectos de la fe, que es el creo, que es la primera parte, como cada uno hace su camino, su experiencia, y ese creemos que se enriquece. Entonces, nos queda como telón de fondo ese Evangelio que nos permite comprender dos dimensiones fundamentales de la fe. Ustedes han recibido esta hojita donde está el resumen de lo que voy a decir, pero ahora vamos a seguir la exposición. Eso les queda para que lo lean después, para que allí tienen los conceptos fundamentales. Entonces, como les decía, cuando hablamos de la fe nos encontramos con distintas dimensiones. La primera es la que tiene como tema central de esta charla, que es creo, creemos, o sea, lo personal y lo comunitario. A veces cuesta, por ejemplo, cuando
celebramos los bautismos, hay un momento que se realizan las promesas bautismales, la renovación, o los padres lo dicen en nombre de sus hijos. Y el sacerdote les hace pregunta: ¿creen en Dios Padre? Y la respuesta que marca el ritual es: sí creo. Pero la gente tiene una tendencia a decir: sí creemos. Entonces, ¿cuál es la correcta? Las dos. Obviamente que depende de ese momento qué aspecto la liturgia quiere resaltar, porque la liturgia, como maestra de la fe, a veces nos invita a decir creo, para evidenciar esa dimensión personal, esa responsabilidad, ese yo libre, como decía al principio Francisco. La fe necesita ese yo creo, porque hay allí un compromiso totalmente personal, pero que al mismo tiempo quiere reflejar que nadie se da a sí mismo la fe, sino que la vivimos en el creemos, en la comunidad. Bueno, pero si hablamos de la fe, sí o sí tenemos que hablar de la esperanza y la caridad. San Pablo dice: la caridad no pasará jamás. Si yo hablara todas las lenguas del mundo, pudiera tener un montón de dones, dice la 1 Corintios 13, no serviría de nada si no tengo amor. Por lo tanto, debemos comprender que la fe se estudia, se profundiza con lo que llamamos las virtudes teologales, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad. El año pasado hemos tenido la gran oportunidad de profundizar sobre la esperanza, pero al hablar de la esperanza, al mismo tiempo tenemos que hablar de la fe y de la caridad. Y al hablar de la fe, lo mismo. Por eso, a lo largo de esta presentación vamos a ver cómo constantemente los textos nos llevan a considerar la relación de la fe o con la esperanza o con la caridad. Otros aspectos de la fe que quisiera destacar a partir, aquí han traído justamente el Catecismo de la Iglesia Católica, y simplemente haciendo referencia al índice, nos encontramos con las dimensiones de la fe. La primera parte, que es la que también ustedes van a estudiar al desarrollar los artículos del credo, es una fe profesada. La segunda parte es una fe celebrada, allí se estudian los sacramentos. La tercera parte es una fe vivida. Todo eso nos habla de la importancia de la fe y cómo debemos vivirla. No solamente es algo intelectual, no solamente es algo litúrgico, no solamente es el obrar, sino la unión de todo ello. Y finalmente, el Catecismo quiere dedicar una última parte al análisis del Padre Nuestro y de la oración. Fíjense que le dedica todo un apartado especial para resaltar la importancia de la oración, que es una escuela en la cual aprendemos todo lo otro. Vamos ahora entonces a destacar lo que implica creer. ¿Cómo podríamos decir? Analizamos la genética del acto de creer. La fe se puede explicar a partir de dos grandes bloques, sin dejar de lado todo lo que dijimos anteriormente. Pero profundamente hablamos del acto de creer, que en latín se llama fides qua, y la verdad de la fe, fides que. Es decir, que hay una disposición. ¿Cómo puedo yo confiar en alguien? ¿Cómo yo puedo entregarme, a veces dar como un salto al vacío? ¿Y a quién presto ese asentimiento? Entonces vemos que está esa parte subjetiva, por la cual puedo decir creo, y un contenido por el cual decimos creemos, que me ha sido transmitido. En la práctica, en la experiencia, están unidos. Cada uno de ustedes podría pasar toda la noche hablando de qué significa la fe, porque es una experiencia, no es algo simplemente que lo conocemos cuando lo estudiamos, sino que la fe nos acompaña todo el día. Por supuesto, hay una fe que podríamos decir natural, que tiene que ver con las cosas más sencillas de la vida. Por ejemplo, creo que mis padres son mis padres, aunque no les pida un ADN. Hay cosas que son de la fe natural. Creo que el padre va a terminar a las 10:15, esperemos.
y así aspectos de la fe natural. Pero aquí hablamos del don de la fe que hemos recibido en el día del bautismo. Entonces, vamos a referirnos ahora sobre el acto de creer, esa fe con la que se cree. Y aquí les presento algunos textos de la primera encíclica del Papa Francisco, llamada Lumen Fidei, la luz de la fe. Es decir, que si ustedes quieren ampliar esta parte del acto de creer, pueden remitirse a esa encíclica que, como dijo en el prólogo del Papa Francisco, fue escrita a 4 manos, en el sentido de que él había retomado un escrito del Papa Benedicto, que durante su pontificado se dedicó a la fe, la esperanza y la caridad, y terminó con la fe, porque su primera encíclica habló del amor, luego tuvo una de la esperanza, y esta última, que termina siendo firmada por Francisco, era sobre la fe. Lo mismo pasó ahora con el Papa León, que no es una encíclica, pero su primer gran documento retoma algunos escritos que había dejado Francisco. Bueno, esto evidencia la continuidad en el magisterio de la Iglesia. Entonces, ¿quién puede leer esta primera definición de fe? La fe es la respuesta a una palabra que interpela personalmente a un tú que nos llama por nuestro nombre. Muchas gracias. Entonces, en esta primera parte, como ven, no entramos todavía en el contenido, en el credo, sino que nos quedamos en el acto de creer. Y descubrimos aquí esta dinámica del llamado y de la respuesta. Y así acontece el acto de creer. Como decíamos, nadie se da a sí mismo la fe, es un llamado. Un llamado que acontece de manera única y solemne en el día de nuestro bautismo, cuando el sacerdote pronuncia nuestro nombre y dice: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero un llamado que se va renovando a lo largo de nuestra vida, porque esa fe tiene que ser fortalecida, confirmada, renovada, y entonces encontraremos esta dinámica que se va replicando a lo largo de la vida. Como hay un tú, hay una relación, el Señor nos sigue llamando y en libertad respondemos. Nos interpela de manera personal, no es una fe simplemente que se sigue por masa o por costumbre. Es verdad que al inicio sí hay una familia, hay una comunidad que acompaña, pero luego hay un yo que dice sí, asiento, sí quiero, y allí entonces es cuando esa fe se ha dejado interpelar. Cada uno puede pensar en su propia experiencia de fe. Puede ser que por un tiempo era una costumbre, era una práctica social inclusive, pero llega un punto en que esa fe te interpela y hay una respuesta distinta. Otra definición ahora de Lumen Fidei, dice el Papa Francisco que la fe como memoria del futuro está estrechamente ligada a la esperanza. Ven, les decía hace un momento, que vamos a encontrar constantemente ese vínculo de la fe con la esperanza y con la caridad. Me llamó la atención esta definición porque piensen, memoria del futuro. Nosotros, si hablamos de memoria, obviamente pensamos en el pasado, pero esto es comprensible sobre todo con todo lo que hemos reflexionado el año pasado acerca de la esperanza, que nos permite mirar hacia el futuro, pero si tenemos buenas raíces. Por eso habla de la memoria. Para poder lanzarnos hacia el futuro necesitamos esa también identidad que tiene raíces fuertes en nuestro pasado, en nuestra identidad. O de una manera muy práctica podríamos decir, si yo quiero correr tengo que dar un envión, ¿verdad? Me tengo que ir un poco para atrás para poder avanzar más rápido. Bueno, entonces la esperanza, para poder avanzar, para poder dirigirse hacia un futuro, necesita ese anclaje en el pasado, no de una manera nostálgica, sino para encontrar las razones. Otra imagen podría ser la del árbol. Si ese árbol tiene que crecer y extender y desplegar toda su potencia,
necesita raíces fuertes. Otra imagen, como ven en esta encíclica, La luz de la fe, el Papa Francisco nos habla de la fe a partir de muchas imágenes. Aquí tenemos la de la roca. La de la memoria nos hablaba de una esperanza que nos orienta hacia el futuro, que nos lanza hacia adelante. La de la roca puede ser una imagen mucho más fría. La fe como roca firme para construir sobre ella como sólido fundamento. Es fácil comprender esta imagen. Seguramente que todos recordamos la parábola de los dos constructores, de que él construye su casa sobre roca y así puede permanecer firme frente a las pruebas, a las inclemencias del tiempo, y el que construye sobre arena. La fe significa elegir un buen cimiento. Por eso San Pablo dice, el cimiento ya está puesto, el único es Jesucristo. Bueno, como ven, hicimos aquí un repaso, porque seguramente que estas definiciones de fe las han escuchado muchas veces, las conocemos, pero era un poco para esquematizar y distinguir en un inicio lo que entendemos por el acto de la fe, esa vinculación de la fe con la esperanza, con la caridad, con la roca firme, con la memoria agradecida, y todo lo que implica entonces el acto de creer desde una llamada personal, desde una interpelación. Ahora vamos más a nuestro tema, que es el símbolo de la fe. Y aquí hablamos de la fides que, es decir, la fe que es creída, en donde depositamos nuestra confianza. Nosotros decimos creo, pero creo ¿a quién? ¿En quién? Creo en Dios Padre Todopoderoso. Bueno, veamos ahora el contenido de la fe. Entonces, en primer lugar, voy a dar algunas indicaciones sobre el sentido de estudiar el credo, porque ustedes le van a dedicar un buen tiempo, más o menos todo el año. Entonces, van a dedicar todo el año al credo y eso es algo muy importante. Para algunos será un repaso, porque tal vez ya lo hicieron en otros momentos. Para otros será una novedad. Sea como sea, para todos es fundamental. Entonces, voy a dar algunas razones de por qué este plan de estudiar el credo es importante. Entonces, en primer lugar, porque implica volver a las fuentes de nuestra fe. Volver a esas raíces, si seguimos con el ejemplo del árbol. Muchas veces escuchamos que para renovar la vida de la iglesia tenemos que volver a las fuentes, ver cómo era el cristianismo. Si leemos los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con algunos textos que nos conmueven, nos relatan la vida de los primeros cristianos, por ejemplo, nos dicen que todos tenían como un solo corazón, una sola alma, que inclusive vendían sus posesiones para ponerlo en común y ayudar a los más necesitados, y que la gente se convertía porque veían cómo se amaban, es decir, que su fe se manifestaba claramente en la vida y en las obras. Al escuchar esos textos sentimos una clara inspiración. Entonces, volver a las fuentes, en este caso he hablado de la fuente principal, que es la Sagrada Escritura, pero para los católicos las fuentes no son solo la Biblia, sino también la tradición y el magisterio. Entonces, en ese sentido, volver a las fuentes nos ayuda a también volver al centro de la fe, poder de alguna manera encontrar de nuevo lo importante, porque es cierto que a lo largo de nuestra vida podemos dispersarnos y por allí, no en cosas malas, sino que a veces empezamos a dedicar nuestra atención a otras devociones, a otras lecturas, cosas que tal vez nos pueden ser provechosas, pero a veces nos hace falta volver al centro y descubrir, bueno, dónde está el corazón de nuestra fe. San Agustín en una homilía nos decía lo siguiente: la narración de los hechos pasados iluminan la mente e inyectan esperanza en las realidades futuras. Bueno, tiene que ver con lo que decíamos hace un momento sobre la memoria del pasado.
Pero es interesante porque vamos a relatar, vamos a conocer algunos hechos pasados de cómo llegó a nosotros hoy el credo. O sea, vamos a repasar brevemente, no es que voy a hacer una historia minuciosa, pero sí repasar algunos hechos del pasado con el objetivo de que esto nos renueve la esperanza y nos motive para seguir adelante. El Papa León nos ha ofrecido una carta sobre la arqueología cristiana. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Es una carta que fue escrita con ocasión de los 100 años del Pontificio Instituto de Arqueología, que estudia todos los vestigios cristianos en el mundo, pero especialmente en Roma, las catacumbas, el arte cristiano, que testimonia la vida concreta de los primeros cristianos. Entonces, en esa carta tiene algunas reflexiones que me parecieron muy interesantes para compartirlas esta noche. ¿Quién puede leer, por favor? No es casualidad, por último, que cada profundización y misterio de la Iglesia vaya acompañada de un retorno a los orígenes, no por un mero deseo de restauración, sino por una búsqueda de autenticidad. La Iglesia despierta y se renueva cuando vuelve a preguntarse sobre lo que la hizo nacer, sobre lo que la define en profundidad. Gracias. Bueno, estos textos tienen en la hojita para después releer, pero me parecía muy interesante porque, en primer lugar, dice, volvemos a los orígenes por una búsqueda de autenticidad. Entonces ahí tenemos un motivo también para nuestra escuela de religión. ¿Por qué estudiamos el credo? Porque necesitamos profundizar y encaminarnos en esta búsqueda de autenticidad. Y luego, porque cuando volvemos a los orígenes, esto nos permite a nosotros despertar y renovarnos. Entonces, no es simplemente para conocer datos del pasado o una historia que nos quedó muy lejos, sino porque de esa manera despertamos, de esa manera recuperamos nuestra rica identidad. Sigue el Papa y nos dice que educar en la memoria es custodiar la esperanza. Entonces, también ese es un subtítulo de esta carta que me pareció muy motivador. Y vamos a leer también este texto. ¿Algún otro lector o lectora, por favor? Vivimos en un mundo que tiende a olvidar, que corre rápidamente, que consume imágenes y palabras sin sedimentar el sentido. La Iglesia, en cambio, está llamada a educar en la memoria y la arqueología cristiana es uno de los instrumentos más nobles para hacerlo. No para refugiarse en el pasado, sino para habitar el presente con conciencia, para construir el futuro con raíces. Gracias. Entonces, me parece bastante claro, vivimos en un mundo que tiende a olvidar. Entonces, la anestesia contra ese olvido es justamente una memoria agradecida y atenta, una memoria que nos permita ser conscientes de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces y de esa manera mirar el futuro con esperanza. Por lo tanto, la memoria tiene que ser educada, es educar la memoria. Y una de esas formas es este estudio sobre el credo. Y también sigue allí el Papa. ¿Quién más puede leer? Quien conoce su propia historia sabe quién es, sabe dónde ir, sabe de quién es hijo y a qué esperanza está llamado. Los cristianos no son huérfanos, tienen una genealogía de fe, una tradición viva y una comunión de testigos. Gracias. Entonces, está claro, todo lo que vamos a estudiar a lo largo de este año, especialmente en el credo, tiene que ver con una fe viva, con una historia viva, que al mismo tiempo está orientada a saber quiénes somos. No somos huérfanos y el recitar el credo nos lo recuerda desde el primer momento. Creo en Dios Padre. Inmediatamente, al pensar en el Padre, nos sentimos esos hijos amados que no son huérfanos. Ahora, la idea es profundizar y descubrir
todo lo que implica decir creo en Dios Padre, todo lo que significa poder llegar a ese acto de fe. Entonces yo les decía que la fe es considerada un símbolo, y aquí nos encontramos con una palabra que requiere de explicación, porque muchas veces decimos, bueno, recemos el credo. Ahora, cuando nos dicen reza el símbolo, por allí nos puede resultar extraño. Entonces, el símbolo es una palabra griega que era utilizada en la antigüedad para sellar acuerdos comerciales. Entonces, por ejemplo, se unían dos partes de un mismo contrato o dos partes de un sello. Habrán visto en las películas, en sus sellos antiguos, que se partían y al juntarlos y coincidir se reconocían las dos partes, o los enamorados que se regalaban de sus corazones partidos, ¿no? Y cuando unían, bueno, ahí al coincidir se formaba un corazón. Eso significa el símbolo. Cuando todos recitamos el credo, nos unimos en una misma fe y nos reconocemos. Entonces el símbolo es ese acto vivo de fe. Y yo puse ahí símbolo / sínodo, que es una palabra que tiene gran antigüedad en la Iglesia, no es una palabra nueva, pero sí es nuevo el planteo de darle mayor protagonismo en la Iglesia. Todo el camino sinodal que se hace en la Iglesia en todo el mundo y en cada diócesis significa caminar juntos. ¿Y por qué puse aquí un poco esta idea? También para vincular nuestro estudio con lo que significa el sínodo. ¿Por qué? Para poder caminar juntos necesitamos el símbolo. Es decir, para encontrar un mismo camino tenemos que compartir una misma fe. Entonces nos unimos en un símbolo para poder tener un sínodo. Porque si no sería solo un caminar juntos, lo podemos hacer en muchas situaciones de la vida. Caminamos juntos, en un lugar donde alguien está haciendo deporte, o caminan juntos los que están en un comercio. Pero los cristianos caminamos juntos porque tenemos un símbolo. Entonces, símbolo es la parte que se necesita otra con la que unirse, creando así un reconocimiento mutuo y una unidad. Entonces, la palabra símbolo es donde se unen estos dos términos que hemos presentado al inicio: creo, creemos. Así es como se pueden complementar. Bueno, aquí hago un simple recorrido por el nacimiento del credo, para destacar cómo nace el credo, cómo tenemos el símbolo. En la antigüedad había varios símbolos, varios credos. Entonces, lo primero es descubrir que hay un acontecimiento. ¿Cuál es el acontecimiento? Cristo. Allí está el gran acontecimiento. Nuestro credo une sus raíces no en una historia solamente literaria, sino en una historia de salvación, de redención. Lo primero es el acontecimiento. Luego de ese acontecimiento nos encontramos con formas preliterarias. ¿Qué significa esto? Que el Evangelio se transmite de manera oral. Las culturas antiguas, y más aquellas que vieron nacer el Evangelio, eran sobre todo culturas orales, en las que la escritura estaba reservada para unos pocos por dos motivos. Una, porque la mayoría de la sociedad era analfabeta, y otra, porque era muy costoso. Hacían falta, por ejemplo, para escribir un códice de cuero, una cantidad como de 40 cabras, por ejemplo, para poder tener el cuero con el cual se hacían las páginas de los códices. Tal es así que muchas familias, para ostentar su estatus socioeconómico, lo hacían comprando un libro. Entonces, cuando una familia tenía un códice, era como tener un Rolls Royce hoy. Es decir, era una cosa inalcanzable. Solo una familia patricia, si hablamos de la Roma antigua, podía tener un libro. O sea, esto para dimensionar lo que implicaba tener un libro en la antigüedad y por qué entonces se tendía a fortalecer todo lo oral. Entonces, el cristianismo, por la misma sociedad en la que nace,
transmitía, ese que ustedes han matado es el que ha resucitado. Entonces ahí comienza el credo, con este anuncio que llamamos el querigma, ¿verdad? Han escuchado hablar seguramente muchas veces de esta palabra. Ese primer anuncio era oral, y ese primer anuncio da lugar al Nuevo Testamento. Entonces, así comienzan los evangelios, relatando la pasión y la resurrección. Luego se van ampliando con los relatos de los milagros y llegan hasta el nacimiento del Señor. Pero lo primero, los textos más antiguos de los evangelios tienen que ver con el querigma, es decir, con el anuncio de la muerte y la resurrección. Luego, estas fórmulas dan lugar a lo que se llamó en la antigüedad, en los primeros siglos, la regla de la fe. Es decir, aquellas verdades fundamentales. Todavía nos encontramos en los primeros siglos en los que no habían concilios que hubieran definido los dogmas, es decir, las verdades primeras y fundamentales de la fe, pero lo que encontramos son las reglas de la fe, que es anterior al símbolo, pero tiene el mismo efecto o la misma función, que los cristianos se reconozcan. Y es por eso que desde los primeros tiempos hay cristianos que son considerados herejes, porque no siguen la regla de la fe. ¿Y por qué se reconocen herejes? Ya lo encontramos desde las cartas de San Juan, en los falsos profetas. ¿Por qué eran falsos profetas? Porque no coincidía la doctrina que ellos transmitían con la regla de la fe. Esa regla de la fe dará lugar en el siglo III al símbolo romano, que es, podríamos decir, el borrador del credo apostólico o credo corto. En las misas, muchos dicen, ¿por qué rezan el credo largo? Que no me lo aprendí de memoria. Recemos el credo corto. Y el credo corto es el credo romano, que recién adquiere la forma que tenemos hoy, más tarde, en el siglo V y siglo VI, y recibe el nombre de credo apostólico. ¿Por qué se dice símbolo romano? Porque efectivamente era el credo que rezaban los cristianos de Roma. Luego se universaliza y se llama credo apostólico, y surge una narración por la cual se afirma que cada uno de los artículos del credo romano lo había escrito o lo había dicho un apóstol. Por eso, si contamos, son 12 artículos, uno por cada apóstol. Entonces se llamará credo apostólico en alusión a eso, a los 12 artículos atribuidos a cada apóstol. Y vamos a encontrar en algunas iglesias esa ilustración. Vamos a encontrar la imagen de cada uno de los 12 apóstoles con un cuadrito donde uno dice, Pedro dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, el otro dice, creador del cielo y de la tierra, y así, ¿no? Describiendo los 12 artículos del credo apostólico. En el siglo IV tenemos el Niceno Constantinopolitano, que se compone en dos momentos, es decir, en dos concilios, por eso se llama así. Hace un momento decir rápido Niceno Constantinopolitano, que es como un trabalengua. Niceno porque la primera parte de este credo se redacta en el credo de Nicea en el año 325, por eso el año pasado se cumplieron 1700 años de esa parte del credo, que se completa. Nicea en una ciudad que queda en la actual Turquía, se llama Iznik, y hay solamente ruinas, y allí el año pasado se reunió en ese contexto de ruinas arqueológicas, se reunió el Papa León con los representantes prácticamente de todos los credos cristianos para rezar en el credo. Lo pueden encontrar en YouTube, es un video conmovedor porque 1700 años después de ese de ese concilio que reunió a los obispos de todo el mundo católico conocido de aquel momento, se habla de 318 padres conciliares en ese momento. 1700 años después, también el Papa, los patriarcas y obispos de otras iglesias cristianas se reunieron ahí en mayo del año pasado para celebrar esos 1700 años con el deseo de la unidad de los cristianos.
Bueno, entonces este es un breve recorrido histórico. Ahora vamos entonces directamente al credo niceno-constantinopolitano, haciendo una panorámica, porque ustedes a lo largo del año se van a detener. Entonces ahora hacemos como un mapa general en el que vamos a presentar varios temas y que ustedes van a ir profundizando a lo largo del año. Aquí yo ilustro, hemos hablado mucho de la arqueología, no para resultar pesado, sino porque muchos de los aspectos que nos permiten comprender al cristianismo antiguo tienen que ver con lo que se conservó, con lo que de alguna manera nos cuenta cómo fue la vida de estos primeros cristianos, para mostrarnos que fue una vida real, con luces y sombras, y lo que más quedó es esto. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí en la pantalla? Es una piedra, una lápida de una tumba. Lo que más quedó es todo lo que tiene que ver con las catacumbas, con las tumbas, porque estaban bajo tierra, entonces sobrevivieron los siglos. Entonces, esto se llama arte paleocristiano, es decir, arte de los primeros cristianos, y esta es una de las lápidas más antiguas, en la cual tenemos una inscripción en latín que significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Aquí está Isis, que es también el acrónimo de Cristo, que en griego significa pez, o sea que tiene esa doble finalidad. Por un lado es un acrónimo que tiene que ver con esta afirmación: Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, y por otra parte nos recuerda la imagen del pez. Allí ven dos pescaditos, porque un poco tiene que ver con esto del creemos, entonces se quiere hablar de esa fe compartida, y hay otro elemento, hay otra imagen que distingue. Es un ancla, ¿no? Parece una flecha, es un ancla. ¿El ancla es símbolo de qué? De la esperanza. Obviamente, ustedes han dicho varias palabras, porque como todo símbolo puede ser una representación de muchas cosas, pero normalmente en la iconografía cristiana el ancla significa la esperanza. Y ahí vemos un poco esa paradoja de la esperanza, porque si uno piensa en el ancla, piensa en algo que se hunde y que te deja firme. Entonces dice, ¿qué tiene que ver con la esperanza? Porque justamente esa esperanza en la vida eterna es lo más firme que tenemos. Y es la esperanza más grande. Por eso está en la tumba, porque los fieles que visitaban a sus difuntos queridos veían y recordaban acá una profesión de fe. Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador de los vivientes. Y por otra parte veían en el centro el ancla que les recordaba la esperanza en la vida eterna. Volveremos a abrazar con ese ser querido. Digamos, en el cartel que nos recordaba el año de la esperanza, exacto, el año pasado, sí, estaba el ancla. Exactamente. En el logo del jubileo del año pasado estaba el ancla.